Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar y hoy el tema que vamos a ver está muy relacionado con todo lo que sea la primavera y con el ataque de las plagas, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las plagas que tenemos en el jardín están casi siempre asociadas, ya sea a las hormigas o a otros tipos de elementos que las llevan, porque la mayoría de los insectos que agreden las plantas son insectos que son de un hábito muy lento, porque la planta no se mueve de lugar en la selva. La planta nace, crece y muere en el mismo lugar. Y una de las que intercede para moverlas del lugar son las hormigas, porque las hormigas viven de los melados o los excrementos melosos que producen este tipo de insectos, ¿no? Entonces, hoy los vamos a conocer, hoy vamos a ver cómo actúa cada uno de ellos y vamos a conocer cuáles son los predadores naturales de este tipo de insectos, cuáles son los que agreden, qué agresión generan y posteriormente vamos a ver cómo son los insectos que comen insectos, que son los que necesitamos nosotros fomentar en nuestros jardines y cómo hacer para atraer ese tipo de insectos que comen insectos a nuestros jardines para tener jardines totalmente equilibrados. No solo con insectos, sino que vamos a ver que también hay animales que comen insectos, como podrían ser algunos sapitos en el jardín, fomentar de que vengan los teros a nuestro jardín, fomentar que son grandes consumidores de insectos, ¿no? Que tener lagartijas, toda una biodiversidad destinada a comer insectos, a controlar insectos y que nuestro jardín esté más equilibrado, lo más equilibrado posible para no utilizar en lo posible insecticidas sintéticos que podrían llegar a agredir el ambiente. Dejemos esos insecticidas para los profesionales que los saben utilizar y los pueden utilizar tranquilamente porque han estudiado toda una carrera para utilizar ese tipo de insecticidas en el agro. En nosotros, en nuestros hogares, en nuestros balcones, en nuestro interior de nuestra casa, no los podemos utilizar porque no tenemos, simplemente porque no tenemos la formación, no porque no sean tan tóxicos, sino que no estamos formados. Entonces, al no estar formados, cometemos errores que contaminarían el ambiente. Los insecticidas contaminan cuando están mal utilizados. Cuando están bien utilizados, la tasa de contaminación es menor. Bueno, lo que tenemos que generar en nuestros jardines es la palabra mágica, biodiversidad. Bio, que tenga muchos insectos que coman insectos. Y siempre tengan en cuenta que, como lo decíamos en un principio, los insectos que comen plantas son lentos, porque no se desplazan, porque la planta no se les va a escapar. Y los insectos que corren rápido, déjenlos, porque habitualmente son los que comen otros insectos y salen rajando rápido para que nadie se los consuma, se los coma. Entonces, cuando ustedes vean un insecto que es muy rápido, en lo posible, déjenlo. Y si tiene pinzas y si tiene patas fuertes, más todavía, porque esas pinzas y esas patas fuertes son para atrapar a otro insecto, no para... A la planta, a una hoja no se le va a ir, no hace falta que tenga grandes pinzas para succionarle la savia a una hoja o a un fruto. Con que tenga un aparato bucal que perfore y que pueda absorber tipo sorbete la savia del interior, suficiente. No hace falta que sea muy hábil ni un gran corredor. Entonces también eso les va a servir para identificar los tipos de insectos. Vamos a el primero, el más conocido de todos, que es uno que lo van a encontrar siempre en los brotes tiernos, porque es un insecto, este es el pulgón, ¿no? El pulgón es un insecto que succiona la savia de los pimpollos, de las flores, de las partes en donde hay mucha savia, muchos azúcares en circulación. Y este pulgón tiene la particularidad de que ahora estamos viendo verde, pero puede ser en un principio, tiene el tamaño de una pulguita, llegan a tener entre décimas de milímetro y 1 o 2 milímetros a lo sumo. Y primero son verdes transparentes, después se van poniendo amarillos y terminan en un estadio ya más adultos
cuando se ponen totalmente negros. Este tipo de plagas tiene la particularidad de que lo instala la hormiga negra, como decíamos recién, lo instala en los mejores lugares las hormigas, y los hombres somos los únicos que criamos mascotas. Con la diferencia que el hombre cría la mascota para disfrutarla. Y por otro lado, cría ganado por una rentabilidad económica. Bueno, la hormiga tiene un ganado, que ese ganado son los pulgones y las cochinillas. Las hormigas los dirigen a estos lugares. El hombre los lleva a un corral donde hay buen pasto a las vacas. Bueno, los pulgones eligen los mejores pastos, las hormigas, perdón, eligen los mejores lugares donde hay más posibilidades, y los van arreando. Y a los muy pequeños los llevan en el lomo, y llevan madres fértiles. ¿Por qué? Porque esas madres fértiles, los pulgones, no hace falta que un macho fecunde una hembra. La hembra tiene sus huevos prefecundados en el interior de su ovario, y los va liberando a medida que va encontrando buen alimento. Entonces, una hembra que llegó a un brote tierno, en 15 días llenó de hijos de su propia descendencia el resto del brote, y así este ejército de pequeñas pulguitas tienen un aparato que recién yo decía que es como un sorbete, ¿no? Un estilete en la punta del pico, que llega a la vena que lleva más savia, ya sea en los brotes tiernos de los pimpollos o en los brotes tiernos de las hojas, y comienzan a succionar esta savia, que esta savia no es ni más ni menos que azúcar. Atraviesa el tracto digestivo y va quedando parte de esas proteínas del azúcar, van quedando en el tracto digestivo y los va asimilando. Pero está la presión de la savia, que si este pulgón no tuviera unas pequeñas caudas, que son como unos pequeños sifones que tiene atrás, que vienen a ser algo similar a un ano, ¿no? Donde atraviesa todos los jugos del tracto digestivo y liberan una gotita de miel, que es el exceso, lo que no pueden. Si no tuviera esto, reventarían. Entonces es como que el exceso de la presión de la savia va saliendo por dos puntitos negros que ahí ustedes ven que tiene en la parte de atrás, por dos sifones, y esas gotitas de miel son absorbidas por las hormigas, porque esto es una gran proteína para alimentar las hormigas. Por eso es que las hormigas lo utilizan. Fíjense que está brillante ese pimpollo, y está brillante porque es totalmente pegajoso. La hoja, después de haber tenido pulgones, fundamentalmente en rosales, queda totalmente pegajosa, queda que se nos pegan los dedos cuando vamos a agarrar un pimpollo. Y si ustedes se chupan el dedo, van a ver que es dulce. Es una porquería lo que les voy a decir. No, no es una porquería. En realidad es excremento de pulgones, pero y de eso se alimenta la hormiga negra. Cuando esa mielcita cae desde arriba sobre las hojas inferiores y va manchando las hojas inferiores con este melado. Habitualmente, cuando ustedes encuentran la mielcita, en la hoja superior o en el pimpollo de más arriba van a encontrar los pulgones. Como decía recién, no hace falta que un macho fecunde una hembra, las hembras solas se autofecundan y van dejando descendencia en nuestro jardín. Acá lo tienen en el primer estadio, cuando los pulgones todavía están verdes, y fíjense que estos pulgones verdes no tienen todavía los puntitos, los sifones estos marrones en el fondo. Cuando los tienen marrones atrás es cuando son hembras adultas, que son las que van a dejar descendencia en nuestro jardín. Si no tienen las puntitas marrones, todavía son juveniles y no hay que tener mucho cuidado. Pero fíjense que están en todo el pimpollo de la rosa, y acá los trajo sí o sí la hormiga, porque la hormiga después viene a alimentarse de este rebaño. Así como el hombre le saca las leches a las vacas, la hormiga le saca esta miel a los pulgones, que es lo que alimenta a toda la colonia de hormigas, ¿no? Ahí tienen estos amarillos, ya con las puntitas negras. Estas ya son hembras fértiles que pueden llegar a dejar hijos, a dejar descendencia. Y si ustedes se fijan,
A ver, no sé si se puede llegar a ver el mouse ahí que yo estoy. Acá está en uno de estos pulgones, está liberando la gotita, esta que les digo yo, que es la que alimenta a la hormiga negra. También hay pulgones alados, ahí arriba a la derecha, que son los pulgones machos, que sirven para fecundar de vez en cuando a las hembras. No, no necesariamente lo van a fecundar siempre, pero sirven para fecundar a algunas hembras. Y acá el pulgón de abajo, el que está en la fotografía, el verde, el que está más arriba, está empezando con trabajo de parto, está empezando a parir un pulgoncito. Acá lo tienen. Fíjense que los paren los paren prácticamente vivos, y en el interior cada pulgón tiene hasta 400 larvitas que están en forma de huevo, y la hembra los va liberando sobre la superficie de la hoja y los va a liberar a medida que vaya encontrando mucho alimento. Acá fíjense que el pico está clavado, la punta está clavado en la hoja, y esto es lo que saca la savia. Y a su vez inyectan, en algunos casos, inyectan saliva tóxica por este tubito que le decía yo que es como un sorbete. Es un tubito que tiene dos direcciones. En uno liberan saliva tóxica para matar las células y hacer una sopa, y después por el otro tubito absorben esta sopa de células muertas. Esto hace que cuando inyectan esta saliva para matar las células, las hojitas en formación se deforman. Esto pasa mucho en los limoneros, que uno encuentra la hoja deformada y no sabe por qué está deformada. Y es porque los pulgones inyectaron esta toxina para matar las células y así poder controlar, una vez que estén muertas, debilitan con esta saliva tóxica, debilitan toda la epidermis y van matando células que las van absorbiendo por el pico, ¿no? Pero como todo lo malo, tenemos un predador natural que es un gran consumidor de pulgones, que es esta mosquita. Esta es una mosca, una crisóptera. Nos damos cuenta que es una mosca crisóptera porque tiene dos particularidades. Por un lado, tiene dos antenas largas. Esta crisóptera en total debe tener 1 centímetro de largo. Es una mariposita, una mosquita transparente, totalmente transparente, casi que no se ve en los jardines. Y es un gran consumidor de pulgones. Comen 1.000, 1.500 pulgones en su ciclo de vida. Entonces, y como puede volar, puede escapar de la hormiga, porque la hormiga eh, apenas los pulgones o cualquier predador se acerca, la hormiga van a correrlo al predador. Pero esta mosca tiene la posibilidad de volar, y al volar la hormiga se queda haciendo guardia y vuela y aparece por otro sector de la rosa, y hasta que la hormiga llegó al otro sector se comió 6 pulgones, y así. Es un gran predador de pulgones. Se caracteriza porque siempre tiene las antenas más largas que el cuerpo, tiene dos antenitas que son de más de 1 centímetro. No la han visto nunca en el jardín porque no han tomado la precaución de empezar a verlo de cerca. Empiecen a ver de cerca sus jardines y van a ver que tienen un montón de estas mosquitas. Y estas mosquitas son grandes predadores de pulgones, o sea, es lo mejor que podemos llegar a tener en el jardín. Nos damos cuenta que es esta mosca porque por la tarde se la ve volar como si tuviera hipo. Así dijo yo. Va volando en una forma en que a mí me causa mucha gracia como vuela, porque va volando, yo digo siempre, como si tuviera hipo. Hace este movimiento, no hace un vuelo parejo, hace un... Y uno los ve por la tarde, a las 6, 7 de la tarde, no, un poquito antes, 5 o 6 de la tarde las ve volando en el jardín. Es muy importante identificarlas porque son grandes beneficiarios del jardín. Esta mosca es importantísimo que la tengamos. Y esta mosca tiene una particularidad: ¿dónde se multiplica? ¿Dónde habita? ¿Dónde se desarrolla? ¿Saben dónde? En las campanillas. Esta campanilla que hay en todos los jardines con flores lilas o con flores rosadas que son muy bonitas, ahí habita esta. O en la dama de noche,
que es esta de flores blancas, perfumadas de noche, que tiene unas hojas acarozonadas grandes, ahí es donde se multiplica y ahí es donde habita. Entonces es muy importante que si tenemos rosales tengamos campanillas o damas de noche cerca, porque ahí va a habitar nuestro principal predador de pulgones. Acá lo tienen comiendo pulgones. Fíjense que tiene dos pinzas muy llamativas estas pinzas, porque estas pinzas tienen esa particularidad, ¿no? De que cuando ustedes vean, acuérdense siempre, patas prensiles, patas en forma de prensa, patas en forma y que tenga este tipo de pinzas. Fíjense que tiene como unas pincitas que hacen que estas serían las pinzas. Estas pinzas hacen que pueda predar, que pueda consumir pulgones. Es típico de esta especie. Lo que les decía también, las dos antenas largas, ¿no? Estas dos antenones largos que tienen, también son útiles para este tipo para consumir plagas, ¿no? Y acá tienen, esta es el estadio larvario. Los insectos pueden ser larva, pupa, van tomando distintos estadios, va pasando de huevo a gusano y de gusano a larva, larva de primero, segundo, tercer estadio y después se transforma en mosca. Pero mientras, fíjense qué insecto más feo, ¿no? Bueno, este insecto feo es la larva de la mosca y de la mariposa que veíamos, de la mosca que veíamos. Y fíjense estas prensas que tiene este aparato bucal bien desarrollado, bien como una espina. Y fíjense las patas rápidas y las patas prensiles para agarrar el insecto entre sus patas y comérselo. Cuando vean esto, por favor, déjenlo, porque este es el que después va a desarrollar alas y va a ser la primer mosquita que vimos en un principio. Es muy importante que este tipo de insectos esté dentro de nuestro jardín. Y por ahí lo vemos en la hoja y nos parece que está comiendo hojas. No, este no come hojas. Este insecto come, esta es la larva del insecto que decíamos recién, y come todo lo que esté a su alcance. Todo lo que encuentre en su camino de insectos se los come, no perdona la vida de ninguno. Y es un gran predador para nuestro jardín porque nos permite que nuestras plantas no tengan insectos. Y a su vez, cuando no tiene insectos, terminan muriendo. Entonces es muy importante que nos queden algunos insectos en el jardín para que estos vengan. Eso es lo que decía hace un tiempo, les decía esto, de que nadie va a un restaurante que no tiene comida, ¿no? Entonces esto va a habitar en nuestros jardines si encuentra algún pulgón, si encuentra alguna cochinilla, entonces tenemos que dejarle algo para que los predadores naturales encuentren en el jardín insectos de que alimentarse. Si no, se van a ir al jardín del vecino y a mí no me sirve, a mí me sirve que estén en mi jardín. Acá lo tienen consumiendo pulgones. Fíjense estas dos pinzas que yo les decía recién, ¿no? Lo atraviesan el pulgón y lo absorben. Y lo feo que es, ¿no? Cuando uno lo ve así tan feo, dan una gana de meterle un escobazo y tirarlo al tachito de la basura porque dice, este bicho me va a agredir a mí. Tienen miedo que no, al hombre no lo agrede. Miren las patas bien prensiles, ¿no? Tienen patas cazadoras y son grandes caminadores. Y consumen en su ciclo de vida entre 1000 y 1500 pulgones cada uno. O sea que es fantástico. El problema de este muchachito es que cuando no tiene alas, porque todavía es joven, no ha evolucionado a mosca, cuando no tiene alas, la hormiga lo suele agredir y lo suele agarrar por atrás y lo corta en la mitad y lo mata. Pero cuando ya es adulto, por eso es que tenemos que siempre controlar la hormiga, ¿no? Pero cuando ya es adulto vuela, cuando tiene las alas, que era el primer, como cocodrilito que veíamos en un principio, cuando es adulto vuela y se escapa de la presencia de las hormigas. Pero es un gran predador y es muy importante que empecemos a verlo. Esto no llega a tener 1 centímetro de largo, es como un gusanito
que está entre las hojas de las plantas cuando hay pulgones. Entonces, si hay pulgones y está esto, no fumiguemos, porque si nosotros fumigamos, estamos matando este insecto que no tiene defensa ante los insecticidas. Los pulgones han desarrollado defensas porque hace más que de 500 años que el hombre los viene fumigando y los viene controlando con productos químicos. Y estas larvas de estas moscas, ¿no? De las crisópteras, no tienen defensa contra los productos químicos porque no las han desarrollado. Entonces, cuando nosotros fumigamos con agua de tabaco, con estos productos químicos que son agresivos para eliminar los pulgones, vamos a eliminar algunos pulgones, pero también vamos a eliminar las moscas sírfidas, que son las crisópteras, perdón, que son estas que tenemos en el jardín. También la sírfida ya la vamos a ver más adelante y es un gran predador de pulgones. Pero identifíquenlas, vean estas fotografías y dense cuenta que este bicho, por más feo que sea, es el mejor aliado que podemos llegar a tener en nuestro jardín, ¿no? Acá lo tienen comiendo gusanos, ¿no? Los corta los gusanos y los vacía, los elimina por completo. Es tremendamente agresivo. Tremendo de agresivo contra otros insectos, ¿no? Es tan agresivo que esto lo van a encontrar en muchos lazos de amor, en muchas bignonias. Van a encontrar esto que la gente no sabe qué es lo que es. Es como una guindita de rugby, como un globito, que está adherido con un hilito a algunas hojitas peludas. Esto que tiene 1 centímetro de largo, más o menos. Fíjense que tiene 1 centímetro de largo y arriba son los huevos de esta mosca, que los pone así elevados para no comerse sus propios huevos. Es tan agresiva que se come los huevos de todas las otras especies, que se termina comiendo sus propios huevos. Entonces, para no comerlos, hace este trabajo de ponerlos altos, como con un globito arriba. Esto tiene 1 centímetro de largo, como un hilito que lo sostiene, tiene 1 centímetro de largo, y esto lo van a encontrar mucho si ustedes... Está bien, la naturaleza dice, Grimondi me está diciendo eso, yo no tengo nada de esto en mi jardín. Si ustedes se ponen a fijar en la naturaleza y la empiezan a mirar detenidamente con los lentes puestos o con una lupita, van a encontrar estos huevos. Y los van a encontrar en muchos jardines que no han sido fumigados. Los que han sido fumigados no, porque los insecticidas han matado a las moscas adultas y no han dejado descendencia. La mosca es viva y sabe que si hay un insecticida, su descendencia no van a nacer en el lugar, entonces no van a poner huevos en hojas fumigadas. Se van a ir al jardín del vecino que no fumiga. Pero si ustedes salen al jardín y empiezan a ver en las plantitas que tienen hojitas medias peluditas como estas, en las hojitas de los lazos de amor, en las hojitas de las bignonias, en los lugares más o menos protegidos del sol, que no da mucho sol, y van a empezar a encontrar este tipo de, o al insecto, o van a encontrar el gusanito comiendo pulgones, o van a encontrar estos huevitos, estas posturas de huevos, y esto los va a controlar. En los Estados Unidos, cuando uno tiene problemas de pulgones y va al vivero, bueno, no en todos los viveros, pero en varios estados como en Kansas, en la Florida, todo lo que sea la Florida, en todo lo que sea, ay, no me sale Estoy cansado. Bueno, en muchos estados de Estados Unidos, uno va y compra y le venden la hojita llena de huevos. Y con esa hojita uno la pone en el jardín, las larvas nacen y empiezan a comer los pulgones. En lugar de comprar el insecticida, uno compra las hojitas, así como esta que le estoy mostrando en la fotografía, y esa hojita se vende a $2, $3, en una cajita lista para que los insectos nazcan. Esta cajita se abre en el jardín, se deposita y a las 24 horas, porque esto está congelado, esto lo tienen ellos como no congelado, lo tienen a una temperatura donde está el crecimiento limitado. Cuando uno los pone en las condiciones naturales, en 24 horas ya nacen estas larvitas y empiezan a caminar por encima de nuestro rosal
o lo que sea, y empiezan a comer pulgones, cochinillas, todo lo que encuentran en su camino. Cuando se les termina el alimento, mueren de hambre y desaparecen, no generan ningún daño, y al año que viene vamos y compramos otra hojita cuando tengamos los pulgones. Este es un negocio que todavía Argentina no lo ha desarrollado, pero lo más gracioso de todo esto, que la que desarrolló todas estas plantas de control biológico en los Estados Unidos es una cordobesa y una argentina, que es ingeniera agrónoma y que sabe muchísimo del tema. Lo que pasa es que Estados Unidos le brindó la posibilidad de desarrollarse, que a lo mejor la Argentina no le brindó. Y por ahí seguimos limpiando vidrio en las... No, bueno, haciendo un país que por ahí no nos permite... o a lo mejor la economía no nos permite desarrollar. Pero bueno, lamentablemente es la realidad. En Estados Unidos esta persona desarrolló estas técnicas y uno no utiliza insecticidas, sino que va y compra los huevitos de esto. Es una buena oportunidad para alguien que esté buscando un microemprendimiento o un buen emprendimiento, porque esto se hace en una pieza de 4x4. No hace falta, tiene que tener las condiciones ideales para que esos insectos se desarrollen. Pero bueno, es un insecto muy útil para nuestros jardines y hay que empezar a ver las hojitas, esa jardinera que uno tiene en la ventana, en el balcón. Fíjense bien en las hojas y van a encontrar los huevitos de esto. Y bueno, a esa planta no hay que fumigarla porque está controlada la plaga, ¿no? Otra de las grandes controladoras de pulgones es nuestra amiga, la famosa vaquita de San Antonio, ¿no? La vaquita de San Antonio, que son grandes consumidores de pulgones, aparte son simpatiquísimas. Esta vaquita también tiene una larva que es muy fea. Esta es la adulta, pero mientras está en estadio larvario es muy fea y la gente tiende a pisarla, a matarla, porque esta es la larva. Esta larva tiene 6-7 milímetros, fíjense lo fea que es, da como miedo. Y la gente le tiene muchísimo miedo, pero esta larva, para llegar a adulta, necesita comer entre 900 y 1200 pulgones. Algo que no se logra si no tenemos en nuestros jardines pulgones. O sea, para que esta vaquita de San Antonio habite en nuestros jardines, tiene que haber pulgones. Y estos pulgones los va a consumir muy vorazmente. Fíjense que es una gran consumidora. Aquí a la derecha está comiéndose un pulgón negro, que son los del sauce, que son los más difíciles de controlar. Y fíjense las patas, ¿no? Lo que les decía recién, ¿no? Estas patas prensiles, ¿no? Patas tipo prensa que son tan hechas para agarrar. Y el pico, ¿no? Tiene un pico que aprieta y que come. Bueno, esta larva no tiene de largo, no tiene más de... no llega al centímetro de largo. Tienen entre 4 milímetros las más chicas y 6 milímetros las más grandes, y en última instancia llega casi a 1 centímetro de largo. Y es una gran consumidora. Si les reitero lo que les decía recién, necesita consumir entre 900 y 1200 pulgones para poder desarrollar su descendencia. Porque así como es esta larva, no tiene un aparato reproductor, no es macho ni hembra. Y no puede reproducirse, porque no tiene simplemente un aparato reproductor apto para multiplicarse. Cuando llega a comer 900 pulgones o 1000 pulgones, que es más o menos la tasa habitual, obtiene una cantidad determinada de miligramos que incentivan que esta larva deje de ser larva para pasar a ser adulta, a pasar a ser pupa, que es este estado, y en este estado pupario pasa un tiempo, y después pasa a ser adulta, que es la vaquita como la conocemos nosotros. Pero para pasar a ser adulto y desarrollar alas y desarrollar este caparazón que la hace adulta, necesita comer entre 900 y 1000 pulgones. Si no comió entre 900 y 1000 pulgones, nunca va a desarrollar alas y nunca va a pasar a ser adulta. Una vez que sea adulta, va a poder tener una cópula y va a poder dejar descendencia. La descendencia son estos huevos amarillitos que ustedes ven abajo, estos huevitos que tienen la forma de una guindita de rugby, que son la descendencia de este tipo son los huevitos. Cuando vean esto,
en una hoja, déjenlo, y así es como le venden, como les decía recién, la hojita en Estados Unidos, ¿no? Le venden la hojita con los huevos y uno los pone arriba del rosal y en 24 horas esos huevitos empiezan a nacer y se transforman de huevito, pasa, acá está mal la secuencia de la foto, pasa a larva, que es esta larva que tenemos acá, y esta es la que tiene que comer entre 900 y 1200 pulgones para pasar de larva a pupa. En estadio pupario se queda quietita unos 15, 20 días sin alimentarse. ¿Por qué? Porque se está transformando en lo que va a ser más tarde la vaquita de San Antonio, que es esta adulta, que es la que tanto nos gusta jugar desde que éramos chicos. Y mientras, cuando ya es vaquita de San Antonio, sigue comiendo pulgones. Entonces se comió 900 pulgones o 1000 pulgones cuando era larva y de adulto sigue comiendo 400 o 500 pulgones más. Un gran aliado para nuestro jardín y muy simpático. Pero tiene una contra. Cuando nosotros fumigamos con un dimetoato, con algún insecticida pesado o con algún insecticida en base a tabaco, también estamos matando la vaquita de San Antonio. Entonces, para mí el tabaco, por más que lo saquemos de los cigarrillos y que sea relativamente inocuo, no es tan inocuo porque mata a la vaquita de San Antonio, que es mi mejor aliado. Vamos al primer bloque y ya vamos a hacer un segundo bloque con también los predadores naturales del jardín, que es muy útil que los empecemos a identificar.